Saludos, señores. Buenas tardes. Ustedes saben que nos da siempre mucho placer compartir este escenario del poder de la tarde con todos ustedes, los amigos televidentes, los amigos que posterior en cualquier momento del día, de la noche, de la madrugada lo ven en YouTube, el poder de la tarde, el canal de YouTube. Pero a los amigos tienen que saber que hoy tiene asignado, marcado, ubicado el día jueves, es jueves cultural. Está aquí el gestor cultural número 1, Gamal Michelén Estefan. Él es natural de un lugar que está entre Las Matas y San Juan de la Maguana. Una metrópoli. La metrópoli. Saludos, buenas tardes, Gamal. Buenas tardes, Luisín, como siempre los jueves aquí. Sí es, ustedes saben que sin estar nada planificado, yo le hago un text even a Gamal Michelén de cultura, porque no es solamente ser gestor cultural, sino poder compartir cualquier salida que uno tenga. Yo a veces le pongo algunas fáciles, las frases, aprender de los grandes, ¿no? De los griegos, los romanos. En estos días quiero tener las frases de Martí, las frases de Duarte, ¿por qué no? Pero hoy no tenemos frase, hoy tenemos un contenido interesante, tenemos dos invitados de lujo de algo que acontece y ocurre aquí en República Dominicana con lo que se conoce y muy bien explicado aquí, Gamal, la museografía. Y tenemos cosas que comentar en esta primera parte. Hoy es un día muy particular, muy especial. Y yo quiero, antes de hablar del día, saludar a Gamal Michelén. Buenas tardes, Luisín, de nuevo. Buenas tardes al público. Aquí estamos. Gamal, el 27 de enero está señalado la celebración del Holocausto, el Día del Holocausto. ¿Qué es eso? Bueno, tiene que referirse al Holocausto nazi, un hecho de xenofobia, racismo, muchas cosas más, y la locura de Hitler. Hitler que cautivó a mucha gente, la verdad, aunque tenía sus disidencias, como el caso de von Stauffenberg, que penosamente hace un atentado y falla, porque después de eso hubieron muchos muertos. Y te quiero señalar algo interesante en cuanto al Holocausto y Hitler. Una persona muy cercana a Hitler era Rommel, el mariscal. Rommel no era nazi y no estaba de acuerdo con muchas cosas, aunque al final de sus días, Hitler era un tipo paranoico, le manda a pedir a Hitler que se suicide y le va a proteger a su familia. Y Rommel se suicida. Rommel era un individuo hasta que parecía a veces que hasta Churchill le simpatizaba, porque hablaba con respeto de él. Sin embargo, son hechos tristes de la historia, la muerte de los judíos. Sí quiero destacar algo en este país, que aquí hay un prurito excesivo, con momentos de la historia. Que está ocurriendo ahora mismo. Sí, que no se pueden borrar. Y que ya te pasó a ti. Sí. La historia no la hace gente buena y mala. Tú sabes que este es el mejor ejemplo, lo que vamos a ver ahora. Pero no deja de ser la historia. Hay un museo del Holocausto. En Cracovia hay una plaza de lo que pasaba en los guetos, donde hay unas sillas como si fueran esculturas, que es fantástica, pero es un recuerdo de algo negativo de la historia. Como negativa fue también, yo diría, otro de los crímenes más grandes que ha habido en la humanidad es la esclavitud, o sea, la compra de africanos para llevarlo a las colonias, que aquí vinieron muchos también a Cuba, porque eso era algo inhumano, bestial, una cosa, de la manera en que lo llevaban a los barcos, usualmente 50% moría en la travesía, una cosa espantosa. Tú me enviaste un video interesante. Mira, Gamal, ciertamente cada 27 de febrero es celebrado, de enero, es la fecha que se coloca para la recordación de uno de los hechos más nefastos que puede conocer la historia, que es el Holocausto, que no es más como lo ha descrito Gamal, de la impiadosa, implacable, cualquier término usted le puede colocar, persecución de los judíos que estaban en esa área por el ejército nazi, y que conllevó millones de personas que la manera más atroz murieron, fallecieron, con todas las consecuencias de esa situación.
que hoy, como muy bien señala, yo tuve el privilegio de estar en Auschwitz. Está la fecha para ubicarnos en el 1941, pero para un poco compartir más en esta primera parte del programa, vamos a ver este video que narra, que destaca. Yo creo que la parte gráfica, la grafía es importante por esa pedagogía gráfica que existe, y es bueno verla aquí en este audiovisual. Vamos a ver. Hindenburg, el presidente alemán, nombra canciller a Adolf Hitler. En las elecciones de noviembre de 1932, el Partido Nacional Socialista había sido el más votado con un 33% de los votos. En menos de 2 meses, asumirá plenos poderes, transformando a Alemania en una dictadura. Las SS establecen un campo de concentración a las afueras de la ciudad de Dachau, en Alemania, para encarcelar a la oposición política al régimen. Será el único campo que funcionó hasta 1945. El 1 de abril, los nazis organizan un boicot en toda Alemania contra los negocios judíos. Durante la década de los 30 se sucederán numerosos boicots a nivel local. El gobierno aprueba la ley para la restauración del servicio civil profesional, que excluye a los judíos y a los miembros de la oposición política de los empleos en las universidades y en el gobierno. Durante las siguientes semanas se aprobaron leyes que afectaban a abogados, jueces, médicos y docentes judíos. Miembros del partido nazi, estudiantes y maestros hacen una quema de libros escritos por judíos, autores de la oposición política y la intelectualidad de vanguardia durante una serie de manifestaciones públicas en Alemania. El gobierno nazi aprueba la ley para la prevención del surgimiento de enfermedades hereditarias. La ley institucionalizó el concepto eugenésico de la vida que no merece la vida y proporcionó las bases para la esterilización forzosa de los discapacitados, los gitanos, los inadaptados sociales y los negros residentes en Alemania. El Ministerio Alemán de Justicia endurece los artículos contra la homosexualidad ya existentes antes de la llegada de los nazis y califican como delito todo acto homosexual entre hombres. La revisión proporciona a la policía más instrumentos para la búsqueda y captura de hombres homosexuales. Se decretan las leyes raciales de Nuremberg, que convierten a los judíos en ciudadanos de segunda categoría. Estas leyes prohibieron relaciones sexuales y matrimonio entre judíos y personas de sangre alemana o relacionada a esta. El gobierno nazi aplicó más tarde estas leyes a los gitanos y a los negros residentes en Alemania. Delegados de 32 países y representantes de organizaciones de ayuda a refugiados asisten a las conferencias de Vienne, en Francia. La discusión versa sobre las cuotas de inmigración para los refugiados que huyen de Alemania. Estas reuniones fueron muy poco fructíferas, ya que muchos países se negaron a suavizar sus restricciones a la inmigración. La ley sobre la alteración de nombres y apellidos exige que los judíos cuyos nombres sean de origen no judío adopten un nombre adicional: Israel para los hombres y Sara para las mujeres. Los nazis organizan un pogrom que termina con miles de ataques a propiedades judías. Queman sinagogas, saquean hogares y negocios judíos y matan al menos a 91 personas. La Gestapo, apoyada por la policía uniformada local, arresta a unos 30.000 hombres judíos y los encarcela en los campos de concentración de Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald y Mauthausen. Varios cientos de mujeres también son encarceladas en las prisiones locales. Se cierran todas las empresas cuyos empresarios son judíos. El Ministerio de Educación del Reich expulsa a todos los niños judíos de las escuelas públicas. Se exige a los judíos que entreguen el oro, la plata, los diamantes y otros bienes de valor al Estado sin ningún tipo de compensación. Hitler ordena matar a los alemanes declarados incurables por los nazis y por lo tanto no merecedores de la vida. Las personas con algún tipo de discapacidad física o mental internadas en instituciones son enviados a centros de matanza donde son asesinados con inyecciones letales o en cámaras de gas. Comienzan las deportaciones forzosas de judíos de Prusia Occidental, Poznań, Danzig y Lodz hacia localidades de la Polonia ocupada. Se requiere que antes del 1 de diciembre de 1939 todos los judíos que viven en esta zona de la Polonia ocupada lleven distintivos blancos con la estrella de David en azul. Las autoridades alemanas ordenan el confinamiento de las al menos 160.000 personas del primer y principal gueto judío en Lodz. Desde este momento todos los judíos que vivían en Lodz tienen que residir en el gueto y no pueden salir de él sin la autorización de las autoridades alemanas. Llegan los primeros presos a un campo construido ese mismo año a las afueras de la ciudad polaca de Auschwitz, conocida en alemán como Auschwitz. Su propósito inicial era albergar a presos políticos. Se ordena cerrar el gueto de Varsovia, el más grande de todos cuantos hubo. Los alemanes confinaron en un 2,4% del área total de la ciudad a más de 350.000 judíos, alrededor del 30% de la población de la ciudad. A partir del 22 de junio de 1941, con la invasión de la Unión Soviética por Alemania y sus aliados del eje, se intensifican las matanzas de los Einsatzgruppen, equipos de matanza itinerantes constituidos para asesinar a judíos, gitanos, oficiales soviéticos y otros opositores políticos. Se calcula que a finales de 1942 el número total de judíos... Efectivamente, tanto Gamal como un servidor
Fíjense ustedes que en diferentes ocasiones este tema ha sido tratado, sobre todo con el tema de Rommel, que fueron 2 o 3 momentos de la historia que fueron tratados aquí con el historiador Pina, Enrique Pina. Pero hemos querido colocar esta primera introducción de el recorrido de la década del 30 al 40, que es el preámbulo. Y fíjense ustedes cómo los nazis, Hitler preparó todo este ambiente. Cosas terribles de ubicar, perseguir y capturar y mandar a ese centro ahí en Varsovia a todos esos judíos. Pero eso incluía también los ciudadanos que tenían demencia, los ciudadanos que tenían alguna discapacidad, cualquier situación. Ese es el preámbulo que, presentado en esa grafía que ustedes vieron, recoge e identifica. Eso incluía a los homosexuales para llevarlo también a un exterminio. Eso fue un ambiente que fue pasando año tras año con autoridad militar de la época. Entonces, ¿qué se celebra hoy? Vamos a verlo. Tenemos 2 videos más muy cortos que identifica este día y es el interés del programa, manejarnos culturalmente en el recuerdo de estas cosas que, como muy bien señaló Gamal, la historia está para contarse, para que no se repita, no para borrarla. Y presentar estas cosas no es honrarla, es ver cómo ocurrieron para que no se repitan. Vamos a ver. El 27 de enero fue declarado por la ONU como el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Pero, ¿qué es el Holocausto? Fue la matanza de los judíos a tiros y su abandono en fosas comunes en Polonia, Ucrania y otras partes de Europa Oriental. Rafael Lemkin, un judío que perdió a 49 familiares en el Holocausto, pasó su vida luchando para conseguir que el genocidio fuera considerado un crimen internacional. Y es que no existe un término para expresar la enorme barbarie que los nazis cometieron contra el pueblo judío. Winston Churchill lo llamó en 1944 el crimen sin nombre. Bien, ahí está, ¿verdad? Ahí está la descripción. Muy precisa, Gamal, ¿verdad? Y quiero hacerte una acotación con respecto a Trujillo. Trujillo le declara la guerra a Hitler por presión norteamericana. No porque no lo admirara. Fíjate que Trujillo en un tiempo se deja los bigotes de Hitler, igualito. Y el mismo Rubirosa, en aquella Olimpiada que un afroamericano, Owen, gana 4 medallas. 1936. 36, en Berlín. En Berlín. Que Hitler se niega a saludarlo. Sí. Se niega a saludarlo. Rubirosa está sentado a 5 asientos de Adolf Hitler. Sí. Y describe Rubirosa que... En su calidad de embajador. No era embajador, pero tenía un cargo importante diplomático. Él llegó a ser embajador entonces después. No lo sé. Porque yo no sé, Trujillo tenía como un problema con hacerle embajador. Trujillo admiraba a Rubirosa porque le sacaba cuarto a las mujeres. Él hacía un buen negocio. Pero dice Rubirosa que estuvo cerca de Hitler en Berlín y que sentía que sentía el magnetismo del Führer. Y Trujillo tenía una admiración por Hitler, realmente tenían cosas similares los dos. ¿Y cómo fue el cuento que dicen cuando que Hitler vio que lo estaban amenazando en República Dominicana? Ah, sí, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Y le enseñaron un punto. Sigamos. O sea, borró de donde estaba República Dominicana. Eso es una fábula, ¿eh? Y mira, en cuanto a la homosexualidad, la guerra se gana por un genio matemático inglés que descubre los códigos de Enigma, que era la manera en que se comunicaban los alemanes y no había manera de descifrarlo, él lo descifra. Era homosexual. Entonces él tiene que delatar a un ruso, compañero de él, que era un espía. Y él le dice, si me delata yo digo que tú eres homosexual. Al decir que es homosexual no podía dar clase en una universidad en Inglaterra. En Inglaterra. Y te mencioné a Rommel porque un caso raro. Churchill, yo tengo una admiración por Churchill. Para mí es un ser especial. Y le doy esto como consejo a los que dan discursos políticos. Señores, Churchill tuvo la valentía de que cuando es premier, sí, el discurso que él da no es, yo le prometo, dijo, le prometo mucho trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Eso es un acto admirable para mí de un líder. Eso es un líder. O sea, un individuo que tiene ese coraje de decir algo así, es tremendo, Churchill. Claro. Tenía su debilidad con el alcohol, incluso el rey lo invita a desayunar un día y le pregunta si tiene un brandy o algo. Y el rey le dice, ¿usted toma por la mañana? Y dice, tengo mucha práctica, majestad.
Yo tengo mucha práctica. Porque las cosas de respuesta de él era no lo repentista, sino lo rápido. Tenía como esa calidad natural. Yo soy también... Gran líder. Sí, Hitler versus Churchill, eso es interesante. Vamos a ver entonces este video para coronar esta producción del Holocausto, que es lo que se recuerda que ha sido declarado por la ONU, ¿no? Para la conmemoración de la recordación de este episodio funesto de la historia. Vamos a ver este otro video. Una perversa persecución marcó nuestras conciencias. Exterminio sistemático al amparo del Estado. Hoy se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Comenzaba el siglo XX. Europa era sinónimo de modernidad, de prosperidad, cuna del arte, la cultura y el pensamiento, a la vanguardia en ciencia y tecnología. Paradójicamente, de la mano del progreso, se fraguaban las ideas de superioridad racial y exclusión. En esa Europa, específicamente en Alemania, estaba por ocurrir uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Un prejuicio arraigado llevó a la discriminación, a la persecución y al exterminio, el Holocausto. El Estado nazi se estableció y consolidó en Alemania entre 1933 y 1938. Los nazis, encabezados por Adolf Hitler, creían que los alemanes arios eran una raza superior y que las razas inferiores eran la causa de casi todos los problemas que aquejaban a la nación. Pretendían mantener la pureza de la sangre alemana, hacer a Alemania grande otra vez. El discurso parece familiar en estos días, ¿no es así? Crearon una compleja clasificación de los seres humanos que consideraban inferiores: gitanos, negros, discapacitados, homosexuales, opositores políticos, judíos, catalogados como infrahumanos. Comenzaron las persecuciones, los asesinatos burocráticamente organizados y auspiciados por el Estado. Sí, el antisemitismo, la discriminación, la exclusión y la violencia se efectuaron dentro de un marco legal. El asesinato sistemático y masivo, principalmente de judíos, comenzó cuando Alemania invadió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en junio de 1941. En enero de 1942, ya con la Segunda Guerra Mundial encima, que había comenzado en 1939, el régimen nazi decidió implementar la solución final: el exterminio de todos los judíos de Europa. La perversidad. Judío que se encontraba era deportado a los campos de concentración y de exterminio, desnutrición, enfermedades, pilas de cadáveres amontonados. 6 millones de judíos ya habían perdido la vida. A finales de 1944, los nazis sabían que la guerra ya estaba perdida. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron Auschwitz, el campo de exterminio más grande, un hecho simbólico que marcaba el fin de las atrocidades, del odio. Desde 2006, por resolución de la ONU, cada 27 de enero se honra la memoria de las víctimas. Se recuerda el episodio de horror, una oportunidad para dejar atrás la segregación, el odio y la deshumanización. Para Imagen, Diego Guerrero. Bueno, muy complacido, ¿no?, de tener esta referencia de Imagen, que son presentaciones de la historia muy resumidas, pero muy gráficas, ¿no? Que cita, que pone en contexto, que enseña situaciones de este genocidio, de estos episodios de los más bárbaros de toda la historia. Por eso, coincidencialmente hoy jueves cultural, feliz coincidencia de un infeliz suceso y acontecimiento que la ONU bien lo retrata para recordar las víctimas de este genocidio que se conoce como el Holocausto. Yo siempre he ponderado de que en Europa están las raíces para uno conocer la historia, para uno tener las vivencias que nos pueda enseñar cómo tratarnos en estos territorios insulares. Duarte, donde se germina ese sentimiento patriótico, es en su visita a Europa a los 16, 17 años. Y ahí ve cómo es el movimiento de desarrollo. Y viene aquí para en la clandestinidad forjar sus ideales.
y veía como desde la época de indígena hasta cuando llega esos años por venir y ese desarrollo, cómo estábamos como colonia y cómo le pasó a todos estos lares por aquí, insulares por demás. Pero regresando al hecho que se celebra hoy, es una pena que eso haya ocurrido en la historia. Pero compartía con Gamal fuera de cámara lo que aconteció posteriormente. Ya los hechos se sucedieron posteriormente, la Segunda Guerra Mundial, el resultado que ya ustedes conocen, temas que han sido tocados aquí con anterioridad. Pero fíjense ustedes, todas esas cosas fueron retomadas, recogidas, recopiladas para crear los museos que descifran qué ocurrió ahí, a propósito de la museografía. De repente, por nuestro territorio, hay personas que creen que hacer eso, crear esos museos para recordar esos hechos, para presentar, es no solamente una aberración, sino algo que atenta con la dignidad de nuestro país. ¡Qué craso error! Ciertamente aquí hay una situación con Trujillo. En esta etapa mía de trabajos de investigación en la televisión, yo trabajé para La Vida Misma, que era una producción de Mirna Pichardo, César Medina, Sí. y lo sacábamos todos los sábados. A mí me tocó ir a la casa de Caoba, de Trujillo, y sentí una lástima Depredada. tan grande de ver esas cosas destruidas y cómo se lo habían robado los principales temas de valor. Y eso ahí en San Cristóbal, no solamente abandonado sin ningún peso, y el cerro, cuando eso debería ser, si no el primero, póngame eso, director, miren en las condiciones que está eso, usted sabe lo que es eso. Lo que debería ser esa casa donde Trujillo se iba a hacer la manifestación de su ego y de toda una serie de situaciones, que esas cosas deben conservarse para que, señores, en Auschwitz está colocado inclusive la forma, y en Alemania, en Polonia, donde sucedieron estos hechos. Aquí debería estar el sitio donde ocurrió la 40, la cárcel de la 40. O donde matan a los ajusticiadores de Trujillo, que en la Hacienda María, Sí, que yo llevo, cuando yo hago la ruta a los ingenios, yo los llevo ahí. La Hacienda María hay estaba... hay una tarja homenaje, porque los fusilaron ahí. Ahí. Entonces, todas Donde esas está la cosas casa de Ramfi. son, pero miren qué vergüenza, miren cómo están. Cuando eso debería ser un museo ahí. Ahí estuve yo haciendo un reportaje hace muchos años. Aunque ese museo de algo negativo. Bueno, negativo fueron los El hechos. Museo del Holocausto es de un holocausto, del holocausto el museo. Los museos no son negativos, Gamal. No, negativo no, perdón, de un hecho negativo que sucedió. Un hecho de la historia, Gamal. Porque eso no se puede borrar. El pasado es el pasado, bueno o malo. Y la historia es la historia. Entonces aquí hay gente que se molesta que cómo van a estar enseñando y aupando las cosas de Trujillo. Como los alemanes hacen las cosas Y los de reyes los europeos, nazis. y eran tan buenos todos esos reyes. Pero tú no puedes... Eran unos ladrones. Pero ven acá, ahora esas riquezas están ahí, la misma de algunos de los zares, que eso es memoria, eso es historia. Yo lo que pienso es que el tema cultural nuestro está un poco diezmado. Yo creo que nosotros nos concentramos en ver lo de menos y queremos vivir en un confort cultural de mares y playas y de cosas muy circunstanciales. No, la vida tú tienes que tenerlo todo y hacer de cualquier episodio lo que corresponda para no resaltarlo, sino para describirlo, para que no se repita. Tú has estado en el Vaticano, tú ves el gentío viendo la boda de la Capilla Sixtina o los 4 murales de Rafael en la estancia de la Asignatura. El que paga eso es Julio II, que era un papa que le decían el terrible, que murió sifilítico, pero amaba las artes. Amaba las artes. Igual que Trujillo. Perdón, y yo voy a despreciar ahora a Miguel Ángel por él. No, imposible. Imposible. La boda de la Capilla Sixtina es una obra que cuando Goethe la vio por primera vez dijo, el que no ha visto esto no sabe lo que es capaz de hacer un hombre. Pero lo mejor de las mejores en el top 5 de América Latina,
de América, perdón, está Borges, y hay gente que no le gusta ni le dieron Nobel por su condición política, por su creencia, por sus pensamientos políticos. Pero bueno, eso no tiene que ver nada con el concepto de la formatura, del desarrollo literario, de la increíble magia en la escritura de Borges. Yo creo que Picasso era misógino. Imagínate. Maltrataba a sus mujeres. Era un genio. Ahora, todos esos artistas que tú has pensado, el que no era de una forma era de otro, Sí. pero eran siempre de las dos bandas. Pero además los que vinieron a descubrir aquí, ¿qué tú crees? Que eran angelitos. Pero son personajes. Mira esa que tiene ahí que me va a presentar ahora el director. Es una de las cosas más grandes que ha dado la literatura universal. Ya lo hay. Borges. Pero bueno, lo dejaron signado como una persona que no tiene los méritos para un Nobel o para lo que usted quiera. No, mire, es uno de los hombres más grandes que ha dado la literatura para el estilo y la forma en que lo desarrollaba y con convicciones muy claras. Pero nada, Gamal, yo creo que hoy ha sido válido que por lo menos poner en contexto de minutos, ¿no? La celebración de este día, tomando en cuenta de que siempre la historia será un referente para analizarla, recordarla. Y creo que la educación de en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestros liceos, tiene que ser verificada, tiene que ser reformada para que haga constar los sucesos como tal y que estas cosas sean dables de verlas, de entenderlas y de recordarlas. Porque si no, vamos a seguir un poco en lo mismo. Se ataca a Núñez de Cáceres, por ejemplo, en la independencia efímera, porque no abolió la esclavitud. ¿Tú crees que era fácil? Aquí había una crisis económica, que no se podía tocar ese tema, porque hay que ver el contexto del momento. Cuando las cosas pasan, ya tú sabes lo que debió haberse hecho, pero en el momento no es fácil. Eso es lo que se llama escala histórica. Y yo te voy a citar 3 personajes, por ejemplo, que en sus natales no son vistos como tales. Napoleón, Máximo Gómez, Pedro Santana. Los 3 tuvieron episodios de aquí y de aquí. Ahora, yo aprendí, porque yo me dejé llevar de esa animadversión. Tú sabes que los sucesos a veces te lo presentan y se crean campañas y tú lo crees todo, que tú te sumas a la animadversión. Yo he estado en lugares hablando de Máximo Gómez, me dice, ese es un traidor, porque se fue con los españoles, se fue para Cuba. No, lo que hizo Máximo Gómez aquí es lo que yo valoro. Yo creo que Pedro Santana no debe estar en el Panteón Nacional, pero ojo al Cristo, Pedro Santana tiene colocado su lugar en la historia por lo que hizo. Y sin la batalla del 19 de marzo, la del 27 de febrero, hay Trabucazo, pocos, no era lo mismo. Exactamente. Hay Necesitaba pocos el hombres 19 de marzo. guapos como Pedro Santana, que se le atribuye a la obra de Duarte, iniciada por ellos, coronarla a puro de aquellos. En Asua. En Asua. Y otros sucesos más, que después él tomó la decisión más cerrada de toda y volver a un poco entregarnos a los españoles y todo lo que tú quieras. Bueno, esos son episodios que borran. Yo también compro la idea de que la vida no es como comienza, sino como termina. Muy bien. Eso es válido para no estar en el Panteón Nacional, pero no es válido borrar lo que él hizo. Lo mismo que pasó con Napoleón, que hay quienes franceses... Que quiero que sepa que Bolívar estuvo en la coronación de Napoleón y en cierto sentido el Libertador tenía haciendo la Gran Colombia, era unidad napoleónica. ¿Por qué Bolívar no apoya a Núñez de Cáceres? Porque tenía compromiso con los haitianos, eso es real. Porque son circunstancias. Yo soy yo en mis circunstancias. Si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. Ese es un dato muy importante. Claro. Pero la peor de las ignominias que se ha podido cometer contra el pueblo haitiano fueron los franceses, que trajeron para acá los esclavos. Los que ahora lo defienden. Los que ahora lo defienden. Llevaron toda la caoba. Los africanos, los esclavos, ¿dónde ellos los depositan?
¿Y dónde deja la escoria? ¿A quién le dejan la escoria en Haití? Son los franceses. Entonces, esos episodios de la historia son bolsones de una u otra forma que se van conformando y que usted tiene que, de una u otra forma, citarlo. Mira qué interesante ha sido el episodio de hoy, porque el Holocausto, y tú mismo lo comentaste, uno lo ve en referencia a la parte, si se quiere, de los judíos, el predominio alemán, el tema de lo que está pasando, que ayer lo explicamos aquí en Ucrania y Rusia, que está un poco por el predominio del idioma para que se imponga el ruso, etcétera. Sin embargo, ahí en ese holocausto vimos que los alemanes no solamente fueron contra los judíos, los homosexuales. Yo no sabía que había ese desarrollo de la homosexualidad tan grande, pero obvio, todos esos artistas que tú has presentado, tú no le presentas el cuadro de diferentes maneras y se acostaban con la mujer del otro y del otro. Es una situación que... Entonces, hoy hablaremos de arte, por cierto. Por cierto, Hitler era detrás de eso, pero con... Y pintó en un tiempo, fue pintor en un tiempo. Le marchaba. Ahora, qué criminal recoger los discapacitados, ¿eh? Eso es tener una mente muy... enferma. Muy enferma. Sociópata. Bajo la creencia de que esos discapacitados no servían para nada, a sí mismo. Y los mandaba a meter en una hoguera. Diantre, qué época. Uno de los episodios que no he podido borrar en mis visitas así de turismo fue estar en ese campo de Auschwitz y recorrer eso, donde todavía han creado un sistema sonoro que te crea el ambiente, y en esos momentos grises, y a veces se combina el cielo y tú sales de ahí a veces hasta abrumado o derrotado de haber caminado por episodios donde la historia fue una cosa horripilante. Bueno, parte de la historia, este 27 de enero, la celebración de recordación de las víctimas de este genocidio, de esta persecución implacable contra millones de personas que tenían la característica de haber sido judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, y que alcanzó su mayor grado, como ven ustedes ahí, como eran ubicados en esas alambradas, después ubicar, porque también fueron muertes que fueron pasando paulatinamente, Gamal, no fue... Era un proceso de ir paso a paso contra esto. Qué pena, qué lástima que podamos tener esto. Bueno, es la primera parte de su programa. Hoy quiero aprovechar para saludar y reportar la audiencia del doctor Mena, uno de los veterinarios de mayor nivel en la República Dominicana, deseando que pronto se recupere. El doctor Mena nos ha demostrado ser no solamente un profesional de altísima calidad, sino un caballero servidor para todos los que requieren de sus servicios en esta especialidad de los veterinarios, y más en el caso de él. ¿Qué tenemos para hoy siguiendo el programa? Lo de hoy es muy interesante. La Casa Mella Russo. Luisín, me apena... Eso parece un anuncio. No. A Farmacia Mella. Sí. Me apena mucho, Luisín, mucho, que no conozca ese espacio, pero tú vas a tener que ir conmigo obligatoriamente. Tenemos un grupo que va en febrero, porque es un espacio cultural liderado por Altagracia Mella, que es impresionante. Es una casa colonial, el diseño interior es exquisito, extraordinario, pero tiene unas piezas de arte de mucho valor, compradas con una intuición tremenda, con buen tino, y es un espacio cultural que hay que visitar, es privado. Está en la Duarte, esquina Arzobispo Noel, y hoy tendremos aquí a Altagracia Mella y a Fran Pimentel, que trabajó en la parte museográfica, en el diseño interior y todo eso. Pero yo creo que uno de los espacios más hermosos, no solo en su estética, sino también valiosos en lo que contiene dentro. Hay obras de importantes artistas, no solo de aquí,
No sé si todavía, le voy a preguntar a Altagracia, tiene una exposición temporal de Said Musa que es impactante. Said es un maestro de verdad, maestro en muchas disciplinas, pero a mí la cerámica de Said es una cosa que me impresiona mucho, aparte de su personalidad y su belleza de alma como artista, su interior. Así que tenemos eso para hoy. Qué bueno, nos vamos a ir a la pausa, ya esta siguiente conducción, un asunto de espacio, a propósito de espacio museográfico, lo va a conducir Gamal, y yo voy a estar ahí igual que ustedes deleitándonos para ver cuán interesante es esta obra. Reporté desde Fitur a Paul Giudicelli, ¿está bien pronunciado? ¿Qué tal la obra de Giudicelli? Giudicelli muere en plena guerra civil aquí, es joven, yo creo que lo mató el arte. Giudicelli fue un gran maestro, un gran maestro. Expuso internacionalmente, pero no viajaba, le tenía miedo a los aviones. Pero para mí, es más, no quiero crear, porque las hipérboles son siempre odiosas. Pero si yo te fuera a decir de 5 artistas favoritos míos, yo lo tengo ahí entre los 5, dominicanos. Pero dime los otros 4 ya para ponerle esa zona. No, pues es que voy a crear susceptibilidades, porque ha habido muchos maestros impresionantes. Ramón Oviedo, Darío Suro, Papo Peña de Filló. Te hablo de los muertos, porque es que si me meto en los vivos va a haber problemas. Domingo Liz, un Rodrigo Urdaneta ya de los precursores. Se te olvidó Oviedo. Yo dije Oviedo. Creo que fue el primero que dije, el maestro Oviedo. Yo estoy bien ligado a la Fundación Oviedo. Domingo Liz. Domingo Liz. Bueno, vamos a la pausa, tenemos interesante. La Casa Mella Russo para todos ustedes. Pongan la atención y ojalá se animen, por favor, para que ustedes puedan conocer este aspecto de la museografía que es interesante, porque es Jueves de Cultura, es el poder de la tarde. Regresamos.